Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, hoy día estoy abriendo la verja de mi jardín para cruzar al patio de la escuela. Ya se escucha el sonido de los niños, el sonido de las campanas que nos despiertan esa pasión por el oficio, no el oficio lateral, sino que el oficio central de esa mujer que estoy viendo sentada ahí en el patio de la escuela. Ella, la fantasma, a ella le escucho hablar. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Gabriela Mistral escribió un texto cuando le preguntaban cuál era su oficio central y cuál era el oficio lateral. Y uno podría haber dicho que su oficio central o el oficio principal era el de poeta y el oficio lateral el de profesora. Pero ella lo invirtió y dijo que su oficio verdadero era el de la pedagogía y el oficio lateral el de la poesía. Y cuenta Gabriela Mistral, empecé a trabajar en una escuela de la aldea llamada Compañía Baja a los 14 años, como hija de gente pobre y con padre ausente y un poco desasido. Enseñaba yo a leer a alumnos que tenían desde 5 a 10 años y a muchachones analfabetos que me sobrepasaban en edad. A la directora no le caí bien. Parece que no tuve ni el carácter alegre ni fácil, ni la fisionomía grata que gana las gentes. Mi jefe me padeció a mí y yo me la padecí a ella. Debo haber llevado el aire distraído de los que guardan secreto que tanto ofende a los demás. Así comienza Gabriela Mistral recordando su primera experiencia de profesora. En este mismo texto, ella dice qué es lo que significó el descubrimiento de la pedagogía. En el descubrimiento del oficio había comenzado la fiesta de mi vida. Lo único importante y feliz en Aldea Costera sería que, al regresar de mi escuela, yo me ponía a vivir acompañada por la imaginación de los poetas y los contadores, fuesen ellos sabios o vanos, provechosos o inútiles. Y luego, en el mismo texto, va a hablar del tedio como un mal que a veces entra en la tarea pedagógica y puede constituir la devastación de la misma, la pérdida profunda del sentido de lo que se está haciendo. Y eso ocurre tanto cuando la tarea pedagógica se convierte en una rutina, muchas veces cargada de obligaciones burocráticas que impiden que el profesor pueda verdaderamente ejercer y vivir eso que llama Gabriela Mistral la fiesta del oficio. El daño del tedio se parece en lo lento y lo sordo a la corrosión que hace el cardenillo en la pieza de hierro, sea él un cerrojo vulgar o la bonita arca de plata labrada. Trabaja el tedio también como la anemia incipiente, afirma Gabriela Mistral en uno de los textos en prosa de su pensamiento pedagógico que ustedes pueden encontrar en este libro Pasión de Enseñar, que reúne artículos del pensamiento de Gabriela Mistral. Y ahora voy a cruzar, ya estoy en realidad en el patio de la escuela y me está esperando un joven que justamente recibió el llamado de este oficio que es una fiesta y que probablemente cambió su vida cuando
cuando recibió ese llamado. Él es Tomás Rivadeneira, es fundador y director del colegio CREE de Cerro Navia, una comuna vulnerable, con índices educativos en general bastante bajos. Él se formó como docente en Enseña Chile, y él nos va a contar un poco de cómo fue esa conversión, cuál es la experiencia muy interesante, pedagógica, de este colegio. Tomás, perdona que venía divagando en voz alta, reflexionando sobre Gabriela Mistral y otras cosas en este día lunes. Qué gusto de verte acá en el patio de la escuela. Igual, pues muchas gracias por la invitación y muy buena la introducción, muy asertiva y visionaria, Gabriela Mistral. Una pena que como que todavía no vemos cambios importantes en las cosas que ella planteaba hace tantos años. ¿Por qué crees tú que hay como esa inercia de que son tan difíciles los cambios en educación? A ver, es que el sistema es complejo, es algo muy grande, son muchos los niños. Si uno mira la película, efectivamente hemos mejorado mucho en temas como la cobertura, en cosas por el estilo, sí se ha mejorado. Y si nos comparamos con Latinoamérica, también mostramos índices de aprendizaje en general mejores, pero la educación es mucho más compleja y es mucho más profunda, entonces todavía no somos capaces como de atender las verdaderas necesidades y lo que pasa adentro del aula. Creo que eso ha sido el aula, y lo que pasa dentro de la sala de clase aún sigue muy abandonado, y centrarse ahí es lejos lo de mayor esfuerzo. Entonces efectivamente ahí hay una gran tarea. Tomás, ¿cómo es que tienes esta suerte, me imagino como una suerte de conversión o caída del caballo? ¿Cómo llegas a la educación, siendo que tú no estudiaste, entiendo, educación y pedagogía en un comienzo, vienes de otra disciplina, ingeniería, ¿no? Cuéntame un poco tu historia, Tomás. Mira, a ver, yo entré a estudiar ingeniería, estudié ingeniería en la Católica, tuve una muy buena experiencia ahí, me encantó la carrera, me gustó, la encontré muy desafiante, y me fui acercando a poco al mundo de la educación en voluntariados de los fines de semana, que íbamos a enseñar a algunos colegios en Puente Alto, hacíamos reforzamiento, etcétera. Y cuando salí de la carrera, la verdad que no me motivaba mucho la pega estándar de ingeniero. Y bueno, y ahí tomé la decisión de meterme a la Fundación Enseña Chile, que un poco estaba comenzando Enseña Chile en ese minuto, ya iba en su segunda generación de profesores. Y entré a Enseña Chile y fui profesor por 2 años en un liceo, en el Liceo Juan McKenna O'Reilly de la comuna de Puente Alto. Y yo creo que eso me marcó profundamente. Ahí me encantó el tema de educación, ahí me involucré al 100%. Y bueno, y la verdad que no me salí mal. Al final tuve algunas otras pegas entre medio, pero ya llevo años dedicándome a esto. ¿Y qué fue lo que te encantó, te fascinó? O sea, seguramente tu experiencia despertó al profesor o al educador que tenías guardado dentro tuyo. ¿Ah? Exacto, es que ser profesor es, bueno, yo entiendo que tú eres profesor también. Sí, claro, yo soy profesor. Ser profesor es muy entretenido. Cuando uno ve a los niños aprendiendo y uno ve como el impacto que puede tener en los estudiantes, y uno ve cómo se van motivando y cómo se van entusiasmando con la asignatura que uno les enseña, esa cuestión es impagable, es realmente motivante. Y por otro lado, yo me fui a un liceo que yo creo que tiene la mayoría de los desafíos de un liceo común y corriente en Chile. Y la verdad que la situación, verlo en terreno, ver lo que es la brecha educacional y lo precaria que es la educación para la mayoría de los chilenos, la verdad que a uno lo moviliza mucho y le da un poco lo que tú leíste de Gabriela Mistral al principio, ese sentido de urgencia, esto que aquí no se puede esperar en el fondo. Entonces uno ve muchas cifras en los diarios, en la televisión, uno ve cifras de resultados académicos, etcétera. Pero cuando uno ve esas cifras, lo que realmente significan, yo me acuerdo, yo estaba a cargo, yo hacía clases de matemáticas a niños de media, de primero a cuarto medio. Y la verdad que los niños, muchas veces los estudiantes llegaban a cuarto medio y no sabían restar bien números enteros, no sabían restar, sumar fracciones, cosas muy básicas. Entonces eso la verdad que me movilizó enormemente, porque hay demasiado para hacer en educación. Tomás, entiendo que tú hiciste un viaje a la India y que esa experiencia en la India fue también decisiva e importante, que ahí conociste una experiencia educativa, un colegio y un proyecto educacional
con la impronta de un educador o educadora, ahí tú me vas a contar, hindú. Me gustaría saber cómo fue ese viaje, qué es lo que descubriste, cuál fue el modelo que encontraste en la India. Mira, sí, tuvimos la suerte cuando éramos profesores de Enseña en Chile, tuve la suerte de participar junto a otros profesores de Enseña en Chile también, que son cofundadores conmigo del Colegio CREE, y tuvimos la suerte de participar en un seminario en la India. Y ahí había una de las presentadoras, una de las charlistas, era una persona que se llama Kiran Sethi, es una educadora india muy conocida. Y ella fundó un colegio y es directora de un colegio que se llama el Riverside School, y queda en una ciudad al norte de Bombay. Y bueno, después nosotros, justo esto era el verano, entonces era el verano de Chile, entonces nos quedamos viajando un par de semanas en la India, y bueno, después del seminario nos acercamos a esta persona y le dijimos, oye, nosotros necesitamos ir a conocer tu colegio. Y ella nos recibió, nos dijo, perfecto, pasen. Y era bien increíble, Cristian, porque uno llegaba en un pueblo en la India, una ciudad en realidad, no era tan pueblo, todo en la India es grande, y uno entraba al colegio, bueno, y lo primero que a uno le impresionaba es que el colegio quedaba en la misma casa de esta persona. O sea, el jardín de ella era el colegio. Era una persona, una vocación tremenda. Y bueno, y entramos al colegio y ella dijo, oye, ¿les parece que le haga un tour por el colegio? Bueno, obviamente, si a eso venimos. Entonces ella entró a una sala de clases de, no sé, un primero básico, un segundo básico, y les dijo, oigan, miren, tenemos visitas, niños, ¿alguien está con un poco más libre de tiempo para que le haga el tour por el colegio? Sí, dos niñitas levantaron la mano, las niñitas enanas. Oye, y estas niñitas nos hicieron el tour por todo el colegio. Entonces, ya habían sido elegidas totalmente aleatorias, o sea, podrían haber sido otras dos, no eran que estuvieran preparadas para esto, o sea, especialmente para recibirnos a nosotros. Y, oye, y fuimos visitando todas las clases, y estas niñitas nos explicaban qué es lo que estaban haciendo los otros cursos. Mira, aquí estamos en la clase de cuarto básico, ellos están trabajando el tema de la célula, y mira, van en esta etapa del proyecto. Mira, después, y nos fueron paseando y nos dieron, oye, y ahí ya estábamos muy impresionados, y al final nos dieron todo este tour, no sé, de 1 hora, y terminamos este tour y las niñitas, en vez de decirnos, oigan, bueno, ya ahora sigan ustedes caminando por el colegio, lo que sea, nos dicen, oigan, a ver, muchas gracias por la visita, por haber venido, etcétera. ¿Nos podrían dar, por favor, retroalimentación de cómo encontraron el tour que les acabamos de hacer? Entonces, eso ya nos mató esto, nomás. No, pero en el fondo, en ese colegio pudimos ver lo que es la educación que es significativa para los niños. O sea, ahí pasa un poco, tú lo dijiste al principio, esto del tedio. Eso es muy común en una sala de clase en Chile. Que tú le preguntas a un niño qué es lo que está haciendo, no sé qué es lo que estoy haciendo. Y ya la pregunta de por qué lo estamos haciendo, uno en general se encuentra con la respuesta porque la profesora me dijo que lo hiciera, o el profesor me dijo que lo hiciera. En cambio, en este colegio yo pude ver en el fondo que a los estudiantes les hacía mucho sentido lo que estaban haciendo, entendían qué estaban haciendo, entendían el porqué, y uno decía aquí, ¿quiénes son los protagonistas de esta educación? Efectivamente están siendo los niños. Bueno, eso yo no lo había visto nunca. Y un poco, me acuerdo perfecto, nosotros salimos del colegio con estas otras 3 personas y dijimos, nosotros tenemos que fundar un colegio en Chile. Y de ahí empezó la idea. Oye, me gustaría brevemente conocer más, no sé si tú sabes algo más de ella, de Kiran Bedi, cuál es la esencia de su pedagogía, cuál es su método pedagógico, su historia, porque de alguna manera uno la engarza porque en India ha habido una tradición educativa importante. El mismo Mahatma Gandhi también participó en proyectos educativos. Pienso, por otro lado, en Rabindranath Tagore, que era poeta, admirado por... él era bengalí, admirado por Kaveri Mistral. También armó un colegio, entiendo que también estaba en su casa, si no me equivoco. Entonces, ahí hay algo bueno, India es un país riquísimo, un país culturalmente muy rico, me gustaría saber más de ella y de esa escuela, si tú tienes más información. Mira, a ver, no es que la siga al detalle hoy día, pero estuve bien involucrado y ella ha venido a Chile. Kiran Sethi es alguien muy reconocido a nivel mundial en educación. Ella fundó, además de este colegio, fundó una organización que se llama Diseña el Cambio.
Design for Change en inglés, y de hecho esa organización también está presente en Chile, y un poco lo que busca es empoderar a comunidades educativas para que ellos sean los protagonistas en solucionar problemas de su comunidad. Es un poco como una educación más en base a proyectos, pero que se proponen solucionar desafíos de su comunidad, por ejemplo, que hay microbasurales o hay basurales, o que no se pueden cruzar las calles porque los atropellan, cosas por el estilo, y los niños esto lo mezclan con los objetivos de aprendizaje y hacen como todo un proceso donde aprenden mucho, pero también ellos se empoderan mucho. Pero mira, la filosofía educativa de ella es de primera carrera diseñadora, es una persona muy creativa. Mira, es parecida a tu historia, ¿no? Esta conversión de un ámbito distinto parecida. Que llega... Sí, no sé exactamente cómo llegó a educación, pero efectivamente una pedagogía muy activa, donde los niños hacen mucho. O sea, los niños son el centro de educación, en el fondo. Pero absolutamente, y yo me acuerdo cosas muy impresionantes que uno veía en este colegio, pero me acuerdo que entramos en una sala de séptimo básico y nos pusimos a conversar con los estudiantes de qué es lo que estaban haciendo. Y bueno, y había todo un tema, porque entiendo que en ese minuto en la India habían aumentado mucho las tasas de intentos de suicidio adolescentes. Entonces, esa problemática en este colegio la pusieron al centro de los séptimos básicos, un poco para que respondieran la pregunta, ¿por qué está pasando esto? Bueno, y los niños con una profundidad enorme, o sea, yo no era capaz absolutamente de llegar a ese nivel de profundidad en ninguno de los temas que me consideraba experto en ese minuto, explicaban en el fondo que ellos habían hecho todo un trabajo para entender qué les pasaba a los estudiantes. Y se habían dado cuenta que había un déficit en que los niños no se conocían a ellos mismos. Y habían hecho todo, y los niños habían liderado y habían hecho un currículum de autoconocimiento, que era lo que implementaban en su propio colegio. Y todo esto pero qué fascinante. No, es que era una cuestión, era fascinante. Entonces, bueno, eso que tú estás diciendo, perdón, Tomás, a ver, en el fondo la educación occidental debiera tener eso como centro. Si uno piensa que Occidente comienza con el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. O sea, la aventura de Occidente, el pensamiento de la aventura del autoconocimiento, por lo tanto la educación debiera tener eso en el centro, ¿no? Sí, a mí me gusta leer, no soy un gran lector, pero de repente hay cosas de los libros que se me quedan grabadas, y también se me quedó grabada, me acuerdo hace años leí El Quijote, y me acuerdo que cuando mandan a Sancho, o sea, cuando Sancho se va, creo que es de gobernador a una ínsula. A la isla Barataria, sí. Claro, a la ínsula. Y el Quijote le hace un listado de cómo es un buen gobernador, y me acuerdo, nunca se me va a olvidar, porque creo que lo primero que le dice es, conócete a ti mismo, que es el conocimiento más difícil o algo por el estilo. Bueno, y efectivamente, o sea, eso tiene que estar en el centro de la educación. En el fondo uno podría decir que tenemos un déficit de autoconocimiento en nuestra sociedad, en quienes dirigen los países, en quienes dirigen las cosas. Si un director de escuela no se conoce a sí mismo, ¿cómo va a poder, o por lo menos iniciar? No es que uno se conozca, yo creo, la vida entera es una aventura en que uno se va conociendo, porque uno sigue siendo un misterio en muchas dimensiones, pero me parece que es fascinante que ese sea el eje. Ahora, tú vuelves a Chile, decides crear este colegio, tenías esa idea que parecía, y además eliges una comuna vulnerable que es Cerro Navia, entiendo, ¿no? A ver, ¿y cómo fueron los pasos? Cuéntame un poco la épica de la creación de tu colegio. ¿Cómo se fue armando el proyecto? Mira, las dificultades que fueron encontrando, ¿cómo se fue dando esa tarea? A ver, fue una aventura muy bonita, muy desafiante, de verdad nos sacamos la mugre para poder levantar este proyecto, porque se requerían muchas cosas. Nosotros, mira, no éramos profesores de primera profesión, el grupo de cofundadores de este colegio, teníamos unas buenas intenciones, pero no sabíamos lo que era en la práctica armar un colegio y todo lo que eso significaba. Bueno, pero fuimos de a poco y nos fuimos ordenando y dijimos ya, vámonos a una comuna donde realmente se requiera un colegio de excelencia, donde el sistema educacional estuviera muy disfuncional, donde sea un contexto de vulnerabilidad, etc. Bueno, y ahí llegamos rápidamente a Cerro Navia y nos fuimos encantando con la comuna, porque nos fuimos acercando, fuimos hablando con juntas de vecinos, etc. Y fuimos conociendo a la gente y dijimos, aquí hay mucho potencial por hacer cosas. Y bueno, y encontramos un lugar muy idóneo para hacerlo, porque la comuna de Cerro Navia es una comuna que es relativamente central dentro de Santiago, que eso era algo relevante porque
permite, es un poco más fácil, sobre todo cuando uno está armando un primer colegio, llevar buenos profesores, es que la comuna no queda tan apartada. Eso era lo primero. Y lo segundo, encontramos un lugar donde la comuna, donde se estaban construyendo, un sector que se estaban construyendo muchas viviendas sociales. Entonces se justificaba un colegio. Bueno, y después de años de burocracia con Serviu, nos entregaron un terreno en Comodato, y ahí es donde nosotros funcionamos. Bueno, y en paralelo fuimos entusiasmando, necesitábamos un monto de donaciones enorme, y éramos súper jóvenes, teníamos un PowerPoint con una bonita idea, y la verdad que fuimos encantando un grupo de empresarios que se metió la mano al bolsillo de modo muy importante, y no solo la mano al bolsillo, o sea, hasta el día de hoy están metidos en nuestro consejo directivo, yo tengo teléfono abierto con ellos semanalmente, están muy involucrados y muy entusiasmados con esto. Por otro lado, el Ministerio de Educación es nuestro principal socio, entonces a mí en ese sentido me gusta creer porque un poco, no sé, hoy día está todo tan negativo, vemos todo tan tensionado. Tan polarizado. Sí. Tan polarizado. Y artificialmente, tal vez artificialmente, absolutamente. Porque no refleja la realidad profunda del país o el anhelo profundo que hay en el país, ¿no? Y además este esquema de colaboración público-privado que me parece tremendamente interesante, ¿no? Bueno, eso muestra lo que puede hacer esa alianza. Ahora, me gustaría que me contara, así como te pregunté cuál era el centro del proyecto hindú, el proyecto de la India que conociste tú, ¿cuál es el centro del proyecto educativo de ustedes? Eso. El corazón, digamos, del proyecto pedagógico. A ver, el corazón como organización, nosotros nuestro sueño es que todos los niños de Chile tengan acceso a establecimientos educacionales de calidad. O sea, por lo menos somos unos convencidos de que la educación es la principal herramienta que tenemos para igualar la cancha, para que la gente pueda, para que todas las personas puedan desarrollar al máximo su potencial, para que se puedan desarrollar en plenitud, etc. Entonces, eso como primer objetivo a nivel organizacional. Y es, por así decirlo, nuestro primer colegio, pero nuestro sueño en el fondo siempre es, no sé si tener más colegios, pero nuestro sello es poder impactar en más comunidades. Está la necesidad en Chile que siempre queremos llegar a otras comunidades. Siempre nuestro primer objetivo es hacerlo muy bien, obviamente. Bueno, y el colegio lo que quiere es entregar una educación de calidad, integral, que desarrolla al máximo las capacidades, tanto lo académico, lo intelectual, como el desarrollo personal de los estudiantes. Y una de las cosas que hacemos muy fuertemente es el involucramiento activo con la comunidad del colegio, sobre todo inicialmente con la comunidad de padres y apoderados. Pero dentro de lo que te dije, o sea, hay muchas cosas concretas. Bueno, la educación, lo académico de excelencia, en el fondo, obviamente, tratamos de enseñar con alto rigor académico, de desafiar a los niños en las clases, de normalizar el error, que haya como una cultura de que está bien equivocarse y que el niño que pregunta harto, eso es lo que nos gusta. Y por otro lado está todo el tema del desarrollo más emocional de los niños, que hoy día está muy de moda y como hemos avanzado mucho en eso. O sea, tenemos un programa de desarrollo de fortalezas del carácter y desarrollo de la parte socioemocional que es muy fuerte, es muy explícito. Hemos tratado de ir avanzando para que sea muy transversal, no solo en clases específicos de eso, sino que sea como que se meta en todas las asignaturas. Y eso la verdad que marca mucho y ayuda mucho, sobre todo en niños de sectores vulnerables, porque nosotros tenemos muchos niños muy dañados, Cristian. Hay niños, eso a nosotros nos impresiona, pero estudiantes que son de edades muy tempranas y que por la infancia hostiles, por así decirlo, que les ha tocado, ya están muy dañados. Y reparar eso es de un esfuerzo y una paciencia enorme del equipo de profesores y profesoras, pero esta herramienta y preocuparse mucho de lo socioemocional es muy efectivo y es muy útil. Me imagino que ustedes trabajan un tipo, no sé si modelo de profesor, de buen profesor. ¿Cuál es el tipo de profesor que ustedes preparan y esperan tener en el sistema educativo? ¿Cómo? Eso me parece que puede ser interesante conocerlo. Mira, a ver, varias cosas, pero a ver, un buen profesor tiene muy altas expectativas de sus estudiantes, o sea, muy altas expectativas.
Eso es como te diría que es la partida. Después tiene algo que que se podría relacionar con la paciencia, pero nosotros le llamamos más la constancia emocional. Efectivamente es difícil educar en un contexto como en el que estamos nosotros, y hay que tener mucha constancia para poder lidiar conflictos, para no sobrereaccionar. Muchas veces, por así decirlo, los estudiantes, sobre todo los niños como más dañados, están como con un estrés permanente. Entonces están como con la mecha corta, como se dice en Chile. Entonces, cualquier cosa que uno le gatilla y que uno responde de un modo que puede sonar muy normal para alguien que no esté estresado, pero puede gatillar, pero de verdad como una olla a presión. Entonces, tiene que tener mucha constancia emocional un profesor. Tiene que estar muy abierto a aprender y muy abierto como a la retroalimentación. Ese es como uno de los pilares de nuestro colegio, la retroalimentación en todas las direcciones en el fondo. Pero un profesor se tiene que estar constantemente estudiando, reinventando, entendiendo qué es lo que motiva, qué es lo que engancha a sus estudiantes. Lo que tú decías, la rutina en educación, una rutina eterna, eso no existe, eso se cae muy rápidamente y empieza a ser una educación muy plana, muy fome, muy poco significativa, y no funciona, no motiva, no engancha. Claro, que no ocurra como le ocurrió al hablante de este poema de un poeta que yo sé que a ti te gusta, entiendo, Nicanor Parra, cuando al final de su autorretrato, él está hablando de que fue profesor, soy profesor en un liceo oscuro, he perdido la voz haciendo clases, termina diciendo, sin embargo yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales, soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante, aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Sí. Es un autorretrato descarnado de lo que siente una gran parte de los profesores en Chile, ¿no? Oye, es descarnado, pero lo de las 500 horas semanales es así, obviamente no son 500, son 45, pero los profesores, eso yo lo aprendí mucho en la experiencia Enseña Chile, y tengo muchos amigos, me hice muy amigo de los profesores de ese liceo donde trabajé, y efectivamente los profesores, yo me acuerdo perfecto de la situación, o sea, nos contrataban por 44 horas, yo tenía 42 horas frente al curso. O sea, yo llegaba a las 8 de la mañana al liceo y hasta las 4 de la tarde no paraba de hacer clases, una tras otra. Teníamos 45 estudiantes por sala. Y los profesores, la gran mayoría de los profesores, ganaban muy poco. Eso ha mejorado un poco en Chile en los últimos años. Pero en esa época, y probablemente hoy día también, la gran mayoría de los profesores se iba a hacer clases en algún colegio vespertino. Entonces, la verdad que era un sistema que era muy poco motivante, o sea, después, yo ahí estaba, recién salió de la universidad con toda la energía, pero imaginaron un profesor que llevaba 20, 30 años en esta dinámica, y también muchas veces con una formación relativamente mala los profesores, entonces tampoco es que tengan las herramientas para poder hacer bien su trabajo, y la pedagogía tiene este doble estas dos caras, que puede ser muy motivante cuando uno ve que los niños están aprendiendo y las cosas están funcionando y a los estudiantes les hace sentido, es de los trabajos más bonitos que uno puede tener. Pero cuando las cosas no funcionan y es puro conflicto y los niños se portan mal y no les hace sentido, y etcétera, es realmente frustrante y muy desgastante. Entonces, sí, yo creo que tenemos un profesorado cansado, desmotivado. Hastiado, ¿no? Como decía Nicanor Parra, estoy conversando con Tomás Rivadeneira, fundador y director del colegio CREE de Cerro Navia. Este colegio tiene, entiendo, 715 alumnos, tú me corriges si el dato está bueno o no. Sí, es gratuito, sin lucro ni selección. Y aquí voy a hablar de los resultados. Claro, después hemos hablado de la poesía, de la educación, de la esencia, de la filosofía, pero es interesante ver los resultados y cómo miden ustedes esos resultados, cuáles son los resultados que ustedes se plantean. Me imagino que tienen meta, cómo va. Hablemos de un poco de ese tema, porque me imagino que hay expectativas también de la familia y los padres, imagino que también juegan un rol, hablamos de los profesores y de los niños, pero también los padres, imagino que deben ser importantes en el trabajo de tu proyecto educativo.
Tomás. Efectivamente, es clave en los colegios tener objetivos muy claros y irlos midiendo y contrastar las prácticas y las estrategias que uno implementó contra los resultados para irla, o sea, validando o cambiando en el camino. Y efectivamente tenemos, mira, hay cosas, por ejemplo, nos hemos puesto metas muy relevantes en aprendizajes base. Muchas veces los colegios se pierden y es muy fácil perderse en educación porque está lleno de chiches y uno puede terminar como un poco colegio árbol de Pascua. Y es muy fácil, en el fondo nosotros tenemos como una línea base de aprendizaje base que uno dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos que garantizar como colegio? Y en ese sentido, ahí es buena esa pregunta porque uno empieza a ver, los niños tienen que saber leer y comprender bien lo que leen. O sea, si los niños que están en mi colegio no son capaces de leer y comprender bien un texto y hacer algo por escrito, en el fondo, escribir algo relacionado a algo que leyeron, la verdad que estamos haciendo el loco, dediquémonos a otra cosa. Entonces, en ese sentido, tenemos métricas muy específicas para poder medir ese tipo de habilidades, o operatoria básica matemática, y eso les pasa a los colegios en Chile, que de repente empiezan a dejar lagunas, y claro, y los estudiantes llegan a media, y no saben leer bien, no entienden bien lo que leen, no son capaces de operatoria básica matemática. Entonces, en temas, por ejemplo, de fluidez lectora, de comprensión lectora, somos muy exigentes y monitoreamos muy seguido a los niños para que no se nos vayan a caer de ese tren. Porque si se caen de ese tren, efectivamente después es muy difícil de recuperarlo. El CIMSE, tan vilipendiado, la verdad que no es una mala prueba, si es que uno la ocupa de la forma de vida. Muchas veces, claro, para andar haciendo ranking y compararse, etcétera, ese no es el objetivo del CIMSE. Pero el CIMSE sí ayuda efectivamente a medir algunas habilidades básicas, y como es una prueba estandarizada y lo hacen muchos colegios, bueno, uno puede entender un poco cómo nos está yendo respecto al estándar de donde debieran estar los niños. Y en ese sentido hemos avanzado muchísimo. O sea, nuestros estudiantes, por ejemplo, de cuarto básico, el último año que la dimos, que fue el 2019, efectivamente, en términos de nivel socioeconómico, están como en una categoría que se llama medio-bajo. Y nosotros tenemos resultados académicos comparables con una categoría socioeconómica que se llama media-alta, o sea, como 2 niveles socioeconómicos más. Entonces, eso ya es interesante porque muestra un poco que el colegio es capaz de revertir esta desigualdad que genera la situación socioeconómica de los niños. En alguna medida, nos queda muchísimo. Pero esto, como te digo, Cristian, esto tiene que ser como el piso de la educación. No puede ser que la educación lo único que sea estas como materias más simples. Bueno, está sonando ya las campanas que nos dicen que se acabó el recreo, es el tiempo es tan importante en educación, ¿no? Las campanas van marcando, así como en los monasterios, las distintas horas y tipos de horas. Tomás Rivadeneira, fundador y director del colegio CREE de Cerro Navia, el nombre indica muy bien, yo creo, una parte del espíritu de este proyecto, el creer en los alumnos, creer en la educación. Yo te agradezco muchísimo esta interesantísima conversación y te mando un gran abrazo a ti y a todo tu equipo educativo por este hermoso proyecto pedagógico en Cerro Navia que has compartido con nosotros en esta tarde aquí en Desde el Jardín. Sé además que eres fanático por los pájaros y aquí en mi jardín un día tienes que venir a verme porque hay muchos pájaros. Estoy en un sector cordillerano, de luego un chucao que anda dando vuelta por ahí, Tomás. Oye, feliz de ir, de conocer más tus pájaros, y también te dejo muy invitado al colegio. Ya a partir del segundo semestre estamos cruzando los dedos, pero abrimos las puertas para clases presenciales nuevamente, que lo echamos mucho de menos, así que muy invitado para que cuando quieran pueden ir para allá. Cuenta absolutamente conmigo, sería un honor y un gusto poder conocer y estar con ustedes ahí en el colegio CREE. Te mando un gran abrazo, muchas gracias por habernos acompañado, Tomás, y por habernos compartido esta experiencia, que además parte de una experiencia tuya personal, de una suerte de conversión a la pedagogía. Qué bueno sería que gente de tus capacidades, de tus talentos en Chile, pudiera descubrir ese educador que a lo mejor tiene dormido adentro. Otro gallo cantaría en la educación. Y aprovecho de recordarles que Fundación Irarrázaval nos acompaña en sus 100 años, celebrando a los profesores de Chile. También seguros de Vida Cámara. Yo cierro ahora la verja de mi jardín, la verja de madera, y la vuelvo a abrir mañana a las 8 de la noche,
Escúchennos si quieren diferido en Spotify, también nos pueden ver en YouTube y en pauta.cl. Tomás, un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes, estén bien. Hasta pronto. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.